Saludos, espectadores virtuales. De parte de médicos, les extendemos un efusivo saludo. Por lo demás, queremos agradecerles por su indispensable atención. Como ya saben, Médicos ha revivido. Había un silencio total debido a los quehaceres particulares o individuales, pero estamos de vuelta, a sabiendas que Médicos está fundamentado en 3 pilares: educación, salud y alimentación. En esta ocasión tendremos una conferencia con respecto a dolor. Mi pregunta para ustedes: cuando nos cortamos con cualquier objeto, punzante, cortante, como sea, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? Sentimos una sensación desagradable. Ahí pues el dolor se define como esa sensación o esa experiencia de sensación y emociones que se desatan en el cuerpo. Son desagradables porque evidentemente cuando sentimos un dolor movemos el cuerpo o reaccionamos, a sabiendas de que el dolor tampoco es malo si es agudo. ¿Por qué razón? Porque nos alarma, nos alerta de que algo anda mal en el cuerpo. De ahí pues, si hay dolor es porque algo está mal en el cuerpo. Ahora bien, para uno hablar de dolor, tenemos que mencionar los tipos. Según la intensidad, puede ser un dolor agudo, moderado, grave. Según su etiología, mejor dicho, según su patología, podemos mencionar un dolor nociceptivo o neuropático. Ahora, una subdivisión de ese tipo de dolor puede ser somático o visceral. Ahora bien, para ya uno profundizar, cuando nos cortamos, por ejemplo, en un órgano, digamos, en el brazo, por ejemplo, el derecho, se liberan sustancias que nos dicen que hay dolor. Ahora vamos a activar los receptores que están en la parte periférica. Se llaman nociceptores. ¿Por qué razón nociceptores? Noci, de las noxas, es decir, algo que nos ha afectado en el entorno, y ceptores por receptores. Esos nociceptores o receptores están a nivel periférico, captan ese estímulo, entonces convierte ese estímulo en un estímulo eléctrico nociceptor o receptores de las noxas. Hace que ese estímulo viaje, se llama transducción hacia la médula espinal. Viaja de esta forma, desde el lugar afectado, tenemos como ejemplo esta mano, la parte palmar, hacia lo que es la médula espinal. Al llegar ahí tenemos otro mecanismo neural que se va a llamar transmisión, es decir, ese estímulo que se convirtió en eléctrico en la transducción pasa entonces en la médula espinal por la transmisión, para que de esta forma se interprete de que hay un dolor. De ahí pues se liberan las sustancias del dolor. ¿Cuáles son? Desde bradichinina, sustancia P, prostaglandinas, otras sustancias que, como son tantas, hemos mencionado las principales, sin dejar atrás el glutamato. Después de entonces vemos que hubo un paso de primera neurona desde la parte periférica hacia la médula espinal. Luego entonces a una decusación. La parte derecha, donde yo me corté, viaja ese estímulo en forma eléctrica, llega hacia la médula espinal. Ahí entonces, en el asta dorsal de la médula espinal, se decusa, se intercala de forma contralateral, va hacia la parte izquierda. De ahí pues a una intercomunicación entre la médula espinal y el tálamo. Y ahí se conoce como tracto espinotalámico. Tiene sentido, ¿verdad? Porque conecta médula espinal con el tálamo. Ahí vemos la segunda neurona, donde hay una comunicación entre médula espinal y el tálamo. De ahí pues viaja de forma ascendente de la médula espinal por el tálamo hacia el cerebro. Entonces vemos que ahí pues
vemos otro proceso. Hemos dicho transducción, primer proceso, transmisión. Ahora que tenemos la modulación, llega ese estímulo entonces por el tálamo hacia la corteza cerebral, donde hay una comunicación de la tercera neurona, tálamo con la corteza cerebral. Y ahí pues vemos tercera neurona. Ahí la respuesta de la modulación llega hacia el cerebro y viaja para que el cerebro libere lo que son sustancias o analgésicos endógenos. Tenemos tres. ¿Cuáles son? Son fáciles: beta-endorfina, dinorfina y otra, creo que la investigué. Entonces, el cerebro interpreta, vemos la cuarta fase que se llama percepción. Interpreta ese dolor como algo bueno o malo. Si es bueno, si eres masoquista, va a ser bueno, tú vas a hacerle resistencia al dolor. Te gusta el dolor y tú aguantas. Pero si es malo, manda una respuesta de forma descendente para que ese miembro sea retirado. Por ejemplo, si me corté con un cuchillo, automáticamente siento que me corté, porque hay dos receptores. Uno que es rápido, que se llama A delta, y uno que es lento, que se llama C. Son fibras neuronales. Entonces, el receptor A delta, que manda respuestas rápidas porque está mielinizada, y como está mielinizada, tiene nodos de Ranvier que permiten que el estímulo vaya de forma saltatoria y rápidamente. Llega esa respuesta al cerebro, entonces dice, bueno, retira ese miembro porque hay peligro. Retiro porque mandó una respuesta de forma descendente. Ahora bien, también es importante mencionar que las fibras C son importantísimas y representan hasta el 80%, porque permiten que, según la etiología del dolor, habíamos dicho que eran dos: nociceptivo y neuropático. O sea, la fase neuropática, que es un dolor crónico, esa fibra C tiene su gran importancia, porque de ahí pues la respuesta o el estímulo va de forma lenta y ahí se ve liberación de sustancia P. Entonces, en forma de resumen, decíamos que si me corté del miembro derecho, ese estímulo llega en la parte izquierda del cerebro, porque hay una decusación, a una inversión contralateral cuando ya llegamos a la médula espinal. Cuando se decusa, entonces la parte derecha va hacia la parte izquierda. Decíamos que existen receptores a nivel periférico que se conocen como nociceptores. El nombre tiene lógica porque noci de noxas, sustancias que producen daño, ceptores de receptores. Capta ese estímulo, lo convierte entonces en un estímulo eléctrico en la fase de transducción. O sea, cuando llegamos a la médula espinal, vemos que al decusarse a una comunicación entre tálamo y médula espinal, y ahí está la segunda fase, que es de transmisión, y vemos que ahí empieza pues la segunda neurona, y luego entonces de forma ascendente llega a la corteza cerebral y se conoce como tercera neurona, cuando se comunica corteza cerebral con tálamo, y de ahí pues veremos otra fase que se conoce como modulación. Y la cuarta fase ya vemos que el cerebro capta como bueno o malo ese estímulo, se conoce como percepción. Si es bueno, se queda, lo que son masoquistas, y si es malo, retiramos el miembro afectado. Ha sido todo, jóvenes, y como siempre, si les gustó, dale me gusta, y obviamente tienen que seguir la página. Médicos, les quiero mucho. Hasta la próxima.